identificar bien a la hora de... Incluso para que lo entiendan. ¿Edad de cuántos? ¿35? 24 siempre. Yo creo que sí. 35. Aquí, edad de... 30. Sí, gracias. Ya. ¿De cuántos años va a ser de la mujer? 30. 35. Ya que 6 hijos. No, la otra. La otra sí. ¿Cuál? La de elegante. Elegante, sí. No, 30 es muy corta edad. 40. 43 por ahí. 44. Porque en 30 una persona todavía no puede tener empresas y así. Puede administrarlas, pero no puede ser de uno propio. Ya el hombre entonces que tenga 47. Venga, 50. Que sea un sugar. Es que ¿de dónde vamos a conseguir personajes también? De la edad exacta. Pero no estaría llenando nuestras expectativas en caso de no poner eso. Podemos conseguir personajes chicas. Hay quienes les gusta ver, no sé. Se puede. Ya. Ahora el otro de media 30. Sí, por ese rango yo creo que podría ser, porque más o menos en esa edad ya tiene una vida estable, así como que trabajo y todo, familia. Sí. Ya. En el hombre 45. La mujer está de 38. Y el varón de 40, no vas por ahí, ¿no ve? Sí, eso. Ya. ¿Qué es entonces? Ya, entonces en los hijos. Ropa sucia. No, mentira. Esta chica. Poleras, buzos. ¿De los niños? ¿De sus hijas? Sí, sí. Chinelas. O descalzos. Chinelas y descalzos, dos que sean. Chinelas, dos chinelas y descalzos. Dos descalzos. Ajá. ¿Ya qué más? Despeinados. Ajá. Sí. Despeinados. ¿Sí? Ya. Ya. Listo, ya son los personajes. ¿De cuántos años van a ser los niños? A ver. De 6, de 8. Que sean los de chinelas que tengan 8 y 6 años. Los chinelas. Sí. Con un añito que se lleven. Y que esté embarazada la mujer. Sí, por eso va a estar embarazada de 2 niños más. Porque solo van a ser 4. Y estos que sean de 5 y 6 son. ¿Lo ven? ¿Cómo? ¿Va a salir embarazada los niños? ¿Y cómo vas a especificar que está embarazada? ¿Qué O sea, solo van a salir 4 hijos, ¿no ve? En lo que es el post. En el video. El otro que sea de 5 y 4 años. Aquí, de 5 y 4 años. Y aquí pusimos de... ¿Sabes qué, chica? Se me ha ocurrido
no sé si va a estar bien, digamos que esté embarazada, un bebé en brazos, que tenga un bebé en brazos, Ajá. que de 9, 10 meses, y otro Lo niño mismo así quería chiquito, decir. esté ahí correteando y así. Sufi, Y la puedes del poner, quieto. no, yo no soy así. Ya está bien. Va a estar entonces embarazada. Ocho, 7 y 2 parece. ¿Eh? Lo de 8, 7 y 2. 8, 7 años. ¿Así? Ajá. Wow. Ya. Tengo 4 años. Nada. Ya. Luego, ¿qué más teníamos que hacer ahí? Está embarazada. Oigan, pero en hijos no era directamente poner eso en lo que les había dicho sobre que esté en gestación Por eso, y un bebé de... abarcas de trenzas, luz embarazada. No, Niño. en las características de los hijos decía. Ahí solo pone que está embarazada. Y en el otro podrías poner un bebé en gestación, otro bebé de meses y uno de años. Porque pienso, no sé qué dicen ustedes, poner entre edades que ya sepan caminar fuesen las mismas características del niño. Por eso va a entrar de 8, 7, 5, 4 años. Uno va a estar embarazada y el otro va a estar en brazos. Ya, y después. Y si ponemos a un niño en la T, sí, que va a ser mucho En brazos. ¿Cuántos hijos va a tener? ¿5? 6. Creo que 6, Lorena, estábamos viendo por ahí, pero para que no entre muchos personajes para cada escena, estábamos viendo de poner, digamos, distintas etapas de sus hijos. Por ejemplo, que esté embarazada ella, otro que tenga de meses y otro de añitos que ya camine. Y en base a eso poner sus características a ellos. Ah, sí, está bien. ¿Y qué más? Creo que tenemos que hacer la estructura ahora. O arreglar la sinopsis. En base a la sinopsis. Y Chicas, ya que tienen claro, esto de los personajes, pueden empezar arreglando la sinopsis y una vez que arreglen la sinopsis, empiecen a detallar lo más que puedan en el tratamiento. Entonces pueden ya realizar esto. Si ustedes logran terminar hoy día el tratamiento, el guión literario y el guión técnico se les va a hacer muchísimo más fácil de desarrollar. Entonces tengan claro primero su sinopsis, después su tratamiento y eso. ya. Ceci. Ujú. ¿Cómo empezaríamos en la sinopsis? Ya, sí, justo los estoy escribiendo al grupo ya Es más explayado. para que me respondan eso mismo que ustedes ya han quedado, digamos. Cosa que yo tenga mi constancia y ya hable con revisión de carrera y modifique igual en el sistema las entregas y demás.
Claro, pero es que ese grupo es el que a mí me ha pedido hablar con todos ustedes. Eso, es que ese es el detalle. Ese grupo a mí es el que me ha hablado y me ha pedido por favor posterguemos. Pero no, no, pues mayoría gana lo que dice. No, no hay problema. Sí, estoy poniendo por eso que cada uno me ponga su opinión y en torno a eso tomamos la decisión Tenemos para que que yo le mande el redactar informe o el sobre reporte cada a la historia de directora. cada personaje, de cada etapa, o sea, de la alta, media y baja, ¿no? Ya, ya es eso. ¿Ya? Chao, chao. Hay que empezar, digamos, narrando lo que vamos a hacer, lo que es, digamos, y de ahí describimos a los personajes, porque hay que describir a ellos. Sí, por eso, es que es lo mismo que el storyline y el offline, pero es más explayado. Sí, eso tenemos que, bueno, lo que entendí es más o menos nombrar a los, no nombrar, lo que decía Lorena, para que nos ayude a desplayarnos acerca de nuestros personajes y el objetivo, mirar, central. No veo bien en la pantalla. Tal vez sería, digamos, empezar, digamos, en esta etapa de cuarentena hay tres Clases sociales. Clases tres sociales. clases sociales las cuales son afectadas. La primera detallamos así, lo vamos a ir resumiendo, ¿no? En la cuarentena pasada, en esta cuarentena, En esta cuarentena, en la época de cuarentena, si ponemos así. Sí, sí, sí. Hola. mejor si empezamos con una pandemia, con que una pandemia parecida y que de ahí ha salido la cuarentena y que de ahí, digamos, las vivencias de los personajes y ponemos las características de cada uno. Puede ser una pandemia ataca a tres clases sociales, la cual hace que entren en una cuarentena, se ven en Una pandemia que se desata a nivel mundial, una las personas con sus cuarentenas y bueno, vamos a relatar las vivencias de las personas de diferentes clases sociales. Chicas, un consejo les doy para realizar su sinopsis. Como decía, no me acuerdo quién estaba diciendo esto, pero la sinopsis es exactamente lo mismo que el logline y el storyline, pero más completo, ¿verdad? Entonces, un consejo para que hagan la sinopsis: copien tal cual su storyline y su storyline empiezan a detallar con aspectos un poco más específicos, pero no completos, porque el detalle más profundo se va a dar en el tratamiento.
copien su storyline y desarrollen, por ejemplo, ya tienen las clases sociales alta, media y baja. ¿Quién va a ser la de clase social alta? ¿Quién va a ser la de clase media? ¿La de clase baja? ¿Qué tipo de preguntas va a responder? ¿Qué tipo de acciones han pasado durante la cuarentena? Etcétera, ¿sí? Desarrollen un poquitito más esa su idea del storyline y eso va a llegar a ser su sinopsis. Entonces ahí van a tener la respuesta de quiénes van a ser los personajes de nuestra historia, qué van a hacer, qué van a decir, cómo lo van a decir, ¿sí? Y en base a eso ustedes ya empiezan a desarrollar su sinopsis. Eso es un consejo de cómo es que se va desarrollando de mejor manera. Obviamente no tiene que estar tal cual, pueden cambiar algunas palabras, utilizar sinónimos y demás, pero detallan este storyline respondiendo a esas 5 preguntas que les había dicho. Si lo vamos desarrollando, digamos, testimonios sobre las personas de distintas clases sociales, alta, ahí pondríamos ya lo que serían los personajes, a describirlos, cómo vivir y todo eso. Luego la media, los personajes de la baja. Yo quiero hacer la clase con... Entonces empezaríamos por la baja, alta y media. Alta, media y baja, pero hay que poner quiénes van a actuar. Por eso, pues como te decía, de las distintas clases sociales, la alta, y ahí vamos, coma, no me dice, alta. Vamos describiendo todo lo que es de los personajes, cómo han vivido, todo eso. Luego la media y luego la baja. Y la alta. ¿Pero quién va a ser? O sea, creo que se han confundido. No me van a decir quién va a ser el actor. Simplemente me van a poner las características que ustedes ya han definido más arriba de la clase alta. ¿Sí? Eso es justo lo que estaba presionando más bien hace rato. Esas son las preguntas que tienen que responder la sinopsis. El protagonista, que en realidad su protagonista es las personas de clase alta, media, baja, su conflicto, que cómo es que ellos han vivido la pandemia, qué necesitan resolver, que llegaría a ser prácticamente como el post-cuarentena, y qué o quién se lo pone. En este caso llega a ser toda la situación como tal, no tiene un enemigo concreto, por así decirlo, sino que puede ser, como les decía, sus mismas emociones pueden hacer que les lleve a un estado en el cual no hayan tenido ganas de trabajar, o yo qué sé, o que les haya dado ansiedad, o se hayan deprimido. Entonces eso ha generado que hayan tenido una mala experiencia en la cuarentena. Es un ejemplo, ¿sí? Entonces estas 4 preguntas las responden en su sinopsis, y básicamente, si se dan cuenta, en su storyline ya están respondiendo esto. Lo único que tienen que hacer es detallado. Cuando les decía que me expliquen quién es de media alta, explíquenme las características que ustedes más arriba ya han definido. Entonces, de esa manera es como nosotros entendemos bien cómo desarrollar el tema de la sinopsis. Puede ser esa una opción. O sea, trabajen con lo que ya han hecho ustedes. Como estaba diciendo Kate, primero hablaremos de clase alta. Nuestro personaje de clase alta es así, es así, es así, tiene estas características, lleva este tipo de vestimentas. Esos detallitos nos van a permitir entender de mejor manera la historia y las experiencias que nos van a contar a través del interrogatorio. No sé si es que me han entendido, tienen dudas. Dicen, sería más o menos así como que cuenta la situación de la clase alta con manteniendo una vida más estable, sin preocupaciones, y así mismo de la media baja, más o menos así. Sí, en este caso tendrían que hacer como que una diferenciación entre una clase a la otra, ¿verdad? Para que podamos entender. Y básicamente la experiencia se va a dar desde el momento en el que se entra a cuarentena y se sale en cuarentena. Porque recuerden que lo que queremos sacar son sus experiencias vividas.
Entonces tienen que ustedes desarrollar todo ese proceso. Cómo es que han entrado, cómo han estado durante y cómo han terminado. Y el cómo han terminado básicamente va a llevar a que nuestros personajes cambien, ¿sí? Quizá los de la clase alta no pasaban tiempo en familia, pero gracias a la cuarentena ahora comparten muchísimo más que antes, tienen su aprendizaje. Quizás en la clase media no consideraban mucho el factor del ahorro del dinero, entonces ahora lo hacen porque puede pasar cualquier tipo de situación inesperada como esta. En el de clase baja, bueno, no sé cuál llegaría a ser la enseñanza, ¿no? Que quizás hay que pensar mucho antes de tener hartos hijitos, yo qué sé, pero ustedes tienen que determinar eso ya en sus guiones. No sé, por eso si es que me han entendido. ¿Sí? Entonces sigamos trabajando. Ya, dicen. Ahí pondremos las características de lo que está abajo de la clase alta. ¿Todo esto? Sí, con mucho beneficio, sí, sí. Sí. Nombres más deberíamos ponerles, así como el ejemplo que está Jack, Rose, así. ¿De cuál es cuál? Bueno, te he dicho que no solo pongamos características. Pueden poner nombres si gustan, no hay problema por si acaso. Ahora es que se pueden llamar. Yo decía diferenciar directamente con su clase social y no entrar a nombres. Pero también sería bueno, así nos ayuda a ampliar más, ¿no? Es que es muy bueno poner, digamos, qué sé yo, María y Juan, una pareja de clase alta, acaudalada, fina, con muchos beneficios, y ahí ya ponemos todo el típico. Ya, pondremos nombres. ¿Dónde está alta? La clase alta. ¿Qué se van a llamar? Mariana. Cosas buenas. Mariana. En la clase alta podría ser no sé, Juan Pablo y Mariana. Renata. Eso también. Juan Pablo y Renata. Mariana. Pareja comunal. Sí. Sería Juan Pablo y Mariana, una pareja de clase alta, y ahí recién todas sus características, acaudalada, fina, con muchos beneficios, para diferenciarles mejor de qué clases son. Mariana, una pareja de clase alta. De clase alta. Como acaudalada, fina, con muchos beneficios. Una relación tiene con las necesidades alimenticias. De ahí ¿cómo pasaríamos a la clase media? Tendríamos que ponerle una introducción, mientras en la clase media tenemos a tantos, no, sería... Y paralelamente se vive la clase media. Ay, no. Se vive, existe una donde le ponemos tanto. ¿Cómo se podría llamar?
Paralelamente ahí pondríamos los nombres de los personajes de la pareja. Ludovica. Y a ver, paralelamente Alejandra y Mauricio. Pablo Y Mauricio. ¿Es la madre de tu también? Mentira. No. Una pareja de clase media. Y ahí pondríamos sus características. Y que en una reunión que tuvimos con el vicerrector habíamos definido que lo que se hace en estos casos, cuando hemos probado nosotros que el estudiante tenía problemas de conexión, entonces se le va a reprogramar el examen una vez que volvamos de la cuarentena sin costo alguno, ¿no? Buenos días nuevamente, colegas. Les acabo de enviar el audio que envió la ingeniera Alarcón, perdón, la ingeniera Herrera. Y en la clase baja, ¿cómo entraría? Que en el caso de que haya algún estudiante que no hubiese podido presentar el examen, que no hubiese hecho que no hubiese respondido ninguna pregunta, otras vidas. Por plataforma, por lo que sea, se va a reprobar el examen de esas personas no muy afortunadas para cuando regresemos a las clases presenciales, ¿ok? Si el estudiante hubiese hecho una parte del examen, sí se puede ver la manera de compensar con algún trabajo. No muy afortunadas, como en el caso de la cholita que se puede llamar Justina. ¿Quién es de la clase baja? Eso sí, mi grupo vamos a presentarlo como parte del examen. Ya hemos decidido. O pondríamos quién es de escasos recursos para no poner de clase baja. Los compañeros de mi grupo. Y mañana lo vamos a ver. ¿Quién es de clase baja? Sus características. Pero creo que los demás de mis compañeros están ahí entre cursillo, pero por problemas de parte de nuestro grupo sí vamos a defender o licenciar como parte del examen, ya lo hemos decidido y vamos a hacer todo lo posible por terminar licenciado. No, abajo. Eso sí, baja. Madre trabajo alquiler una con una reunión de 6 niños pequeños que cursan primaria. Es Morena, que viven gracias a los beneficios del Estado. Ahí pondría una serie de preguntas sobre cómo pasaron la cuarentena por el coronavirus, condiciones de casos sin trabajar, sin ganar dinero, si tenían ahorros para este tipo de sucesos. Estas historias buscan concientizar. Tendríamos que poner las preguntas que se le van a hacer ahí. No creo. Porque ahí dice, en las preguntas pone como, digamos, si cómo han pasado sin trabajar. Eso sería una pregunta: sin trabajar, sin generar dinero, si tenían ahorros. O sea, serían parte de las preguntas. Pienso yo, no sé. O sea, dice si vamos a poner las preguntas. Yo decía que ya aquí con lo que dice sin trabajar, sin generar dinero, serían como parte de las preguntas. Sí, pero, o sea, vamos a
ponemos, chicas, así como que preguntas, no las preguntas que vamos a decir, porque ya lo estaríamos contando todo, sino como que algo que pueda darle curiosidad, digamos, que puede generar curiosidad, como situaciones distintas en momentos de crisis por medio de, bueno, a causa de pandemia, no sé cómo se podría. Las cuales respondieron una serie de preguntas como atravesaron, como a través de cómo no, está ahí, ya dice cómo, sobre cómo. Vamos a hablar en tiempo pasado o presente o futuro, porque cómo están atravesando sería uno y cómo atravesaron sería otro, por decirlo. ¿Cómo están pasando? Sería cómo pasan la cuarentena, sería aquí, sobre cómo pasan la cuarentena. Chicas, aquí hay un punto importante. Se supone que el interrogatorio es post cuarentena, ¿verdad? Sí. Entonces, si vamos a hablar de las situaciones pasadas, entonces tienen que redactar en tiempo pasado. Pero si estamos hablando sobre una emoción en el presente, que es post cuarentena, se supone dentro de la historia, redactamos en presente. Tienen que considerar eso en el tiempo verbal que van a utilizar para la escritura de la historia, por si acaso. Entonces está bien, sobre cómo pasaron la cuarentena por el coronavirus, con sus hijos encerrados en casa, sin trabajo, sin generar ingresos. Esas historias buscan concientizar a las personas. Yo creo que está bien hasta ahí. Sí, para mí no sé si es como porque ahí ya está. ¿Qué más quieren aumentar? La cuarentena por el coronavirus, porque ella habla como que. ¿Qué más quieren aumentar? Porque las preguntas ya van a estar en lo que es el guión. Exacto. Sí, eso está bien. Podríamos mencionar las preguntas a grandes rasgos, tipo que no se vea muy. Pero una de las preguntas es cómo pasaron la cuarentena. Esa fue la general, ¿no? Sí, ahí está. Esa sería la general. La inicial nos gustó porque con eso vamos a empezar. ¿Qué tal su cuarentena? Ya, entonces, ¿qué nos faltaría? El tratamiento. Sí. Ya, tratamiento, entonces empezaremos con el tratamiento, ¿no ven? Sí, una vez. El tratamiento empieza desde aquí, ¿verdad? Sí, creo. En el tratamiento, sobre cómo empieza todo sería, digamos, tendríamos que describir lo que ha pasado para que lleguen hasta el punto de la cuarentena. Pero sí, ya tenemos, toda esta parte ya tenemos. Primera escena.
Ya tenemos el Y entonces ya sería desde las escenas, ¿no? primera escena, En ahí sería, como estábamos diciendo hace rato, que a través de una pandemia se dio la cuarentena y las distintas clases sociales, tal. Tras darse una pandemia, no, ¿cómo sería? Tras una pandemia mundial. Obvio que la pandemia es mundial. Tras una pandemia. Tras el desencadenamiento de una pandemia. Ajá, eso. Tras ay. Nacional, muchas familias tras el desencadenamiento de una pandemia, muchas familias la actividad económica y social se ha paralizado para empezar. Así es. Bien, Elvia. Me estoy inspirando recién. Como que me siento disculpando. Por lo que nos ha llevado a conocer distintas experiencias de vida. No, experiencias, no. Distintas realidades. Sí. Distintas realidades. Antes de eso deberíamos poner de que las personas están en cuarentena. De ahí recién nos lleva a conocer las realidades de lo que han pasado. La pandemia, la actividad económica y social se vio paralizada por la cuarentena. Por un aislamiento denominada cuarentena. Cuarentena en el que las familias tienen que quedarse en su casa y no pueden salir debido a esto. Nos lleva a conocer las realidades. ¿Sería ahí? A ver. Con las personas. Circulares con los niños. Eso nos lleva de muchas familias. O distintas realidades de tres clases sociales. De las tres clases sociales, de las clases sociales más comunes. Más comunes. Ya podía, o sea, no solo existen tres clases sociales, que investigamos un poquito más, pero estamos en énfasis solo en tres. Sí.
Esa sería la primera escena, ¿no? ¿No sería mejor nos lleva a conocer las realidades de distintas familias de las diferentes clases sociales o de las tres clases sociales? De nuestras clases sociales más conocidas. Esto nos lleva a conocer las realidades de distintas familias de las tres clases sociales, de las tres clases sociales diferentes o más conocidas. Ajá. Realidades de diferentes familias o de distintas familias. Sí, esto nos lleva a conocer las realidades de las distintas familias de las clases sociales. No, de las familias de las diferentes clases sociales. Buenísimo. A conocer las realidades de distintas familias, de las familias con las distintas clases sociales. Las realidades de las familias. A ver, nos lleva a conocer las realidades de las familias con distintas clases sociales, para que no sea de las. Uh-huh. Así. De las familias con distintas clases sociales. ¿No sería de las familias de distintas clases? Ah, sí, también. Las realidades de las familias de distintas clases sociales. Sí, está bien. De diferentes clases sociales. Sí. No sé. Ajá. Ya, esto está bien. La otra que sería. Vamos a contar. Toma diferenciar o orienta la historia. Sería lo que son las preguntas, el contrario de las preguntas. O no. El interrogatorio. Ajá. Y si ponemos mejor una intro mostrando a las clases sociales. En la primera escena. Ajá, que no, ya. No habría historia. La historia que se va a contar, no se podría usar, pero se cuenta la historia. Pero sí, también en la escena pondremos lo que sería lo que hemos puesto en la sinopsis, ¿no? De los personajes. No. O sea, te digo, en el video, cuando estamos grabando, mostrar a las personas, así como un clip de 5 segundos, digamos, mostrar a la pareja de la clase alta, a la pareja de la clase baja, de la pareja de la clase media. Sí. ¿No ves? Sí. Entonces, En ahí solo entraría lo que va a ser el interrogatorio. Sí. A ver. Interrogatorio. Sí, el primer elemento que pone en funcionamiento la historia. Interrogatorio. No.
la pandemia. Sí, esto viene del interrogatorio, porque dice que es lo que pone en funcionamiento la historia que vamos a contar. Y sería el interrogatorio, porque sin eso no hay historia. Interrogatorio tras la pandemia. ¿Qué vamos a poner? Interrogatorio haciendo un énfasis en no, disculpa, Sí. Interrogatorio a las clases sociales, no sé, interrogatorio. ¿no sería interrogatorio a los padres de familia? No, porque también están los hijos ahí. Pero no Sí. le vamos a preguntar a ellos, sino vamos a preguntar a los padres. O sí también se habla a los niños. No van a hablar los niños, pero Se va a mostrar. Que según mi punto de vista sería a los padres de familia que eso determina el estatus económico y social de su familia. Interrogatorio a los personajes y a los padres de familia tras la cuarentena por la pandemia. ¿Está bien, chicas? tras la situación que vivieron en la cuarentena, Interrogatorio a los padres de familia que la situación que se vivió por la pandemia del coronavirus. Que se vivió. Muy bien. Solo eso. ¿O qué más vamos a poner? Pienso que solo eso porque nos está preguntando Lo que ha provocado, ¿no? lo que vamos a hacer o lo que vamos a realizar en el video por medio de y es por medio de un interrogatorio. ¿qué más? Perdón. Solo eso. Ya. Sería el primer punto.
¿Quién entrena, de verdad? Ese ejercicio que me permite esta perspectiva de conflictos, que totalmente parte de eso. ¿Qué serían ahí en otro? Esto ya es con lo de estructura, ¿no? De la película, del corto, el puente de sería el planteo del conflicto, serían, o sea, sabes pues que no tenían para comer, digamos, la clase baja, la clase alta estaba bien, o tenía todo al principio. Pero el interrogatorio se va a hacer para para averiguar justamente eso, ¿no? Entonces no tendríamos que poner como en estado, porque digamos, nosotros no sabemos hasta que nos respondan ellos el interrogatorio. Y en el primer punto de giro es el planteo. Pero en el anterior no entra lo que es las preguntas. Ajá, no, solo este que se va a y en este recién entra, yo digo, sí. Igual lo que es, las preguntas, y ahí va a dar, digamos, los conflictos y todo eso. No, en ese está bien, porque solo se va a hacer un interrogatorio, ahí no vamos a poner las preguntas ni nada. En este primer punto sería, digamos, una pregunta que impacte y que cause conflicto. En ahí sería, digamos, como que cómo han vivido los primeros días, o cómo están sí, cómo han vivido los primeros días las tres clases sociales, y en ahí nos diría que, digamos, en la clase alta tuvieron discusiones, pero tenían todo, o sea, no estaban llevándose como bien. En la clase baja, media sería que sus deudas, digamos, y en la clase baja sería lo que es, a ver, qué conflicto habría en la clase baja, porque no tienen comida, bueno, sí, eso, algo así. En ahí tendríamos que hacer como que el primero, o sea, los primeros inicios. Pondríamos, a ver, los primeros días para la clase alta, ¿no? ¿Cómo sería una introducción? Los primeros días para la clase alta, un interrogatorio, podría ser entonces aquí pusiéramos ya en marcha lo que es las preguntas. A ver, entonces una pregunta podría ser: ¿tenían los recursos suficientes o necesarios para poder sobrevivir a la cuarentena sin trabajar? Sí, o si no, sería cómo fueron los primeros días de cuarentena.
porque ahí nos estarían contando, digamos, cómo se han tenido que adaptar a eso, ya que no estaban acostumbrados a estar encerrados y cosas Por eso, así. yo les digo que, o sea, yo digo que entre eso, como te dije, la pregunta de si tenían los recursos necesarios para poder sobrevivir. Ujú. Pero ¿cómo podría entrar? Podremos saber si las personas realmente tenían los recursos necesarios para estar en casa. Las personas estaban preparadas. ¿Sí? Podríamos saber si sus familias o sus familias estaban preparados para y abastecidos con alimentación, con alimento, ¿cómo se llama? Esta cuarentena con los recursos. ¿Así? Ajá. Y alimenticios ponemos bien. En cuarentena con los recursos necesarios, ya sean económicos y alimentarios. Y alimenticios. Sí. ¿Qué más añadir, digamos? ¿Qué más? ¿Eso nomás? Sí. Entonces aquí el primer acercamiento. Esto Eso. Sería describir ahí de lo que has planteado en el primer punto. En este sería, digamos, poner si la familia de clase alta ha logrado o cómo han tenido algo así. ¿Cómo has resuelto ese conflicto? Si estaba preparado, si la otra familia no, así. sería claramente las personas de buenos recursos de clase alta tenían los recursos necesarios para poder quedarse en casa. Las personas de clase alta ¿Tenían los recursos suficientes? No, tenían recursos. Contaban con los recursos suficientes para Mientras la clase media igual, no, la clase media
Lo cual, aunque no asistamos fuente de trabajo, aunque no asistan, Exactamente, chicos. Aunque asistan a su trabajo laboral mediante línea, por ejemplo, es decir, corriendo, porque he visto muchos casos así, que siguen trabajando por línea. sí. Directamente eso, y para nosotros ponemos de que no asisten a su fuente laboral porque Ni tienen sus ahorros para pasar la cuarentena o para comprarse cosas, tienen ahorrado. como que tienen por demás, y nosotros como que tienen suficiente y los otros como que no tienen. Sí, cuentan con ahorros, está bien. Y cuentan con ahorros para poder sobrellevar, Para poder subsistir. Mientras tanto, la clase baja. Sí, mientras tanto la clase baja. Necesita vivir del día a día. Necesita trabajar para poder vivir del día a día. Así. No, para poder subsistir día a día. Subsistir día a día. No tiene nada. Sí. Hasta ahí yo creo, ¿no? No cuentan, no sería mejor, chicos. No tienen ahorros, ni mucho menos. Mucho menos ya, sí, está bien. Está bien. Para la clase baja, sin embargo, y viven con preocupación, no, ya están con preocupación de cómo cubrirlo. Están con preocupación de cómo pagarán sus deudas. Ajá, De cómo pagar el alquiler, banco, servicios básicos. ¿Así? Banco, alquiler. ¿Cómo pagarán sus deudas? Banco, alquiler, no tiene. Alquiler y servicios básicos si no tienen para comer. Alquiler Y servicios públicos. si no tienen ni para comer. ¿Así? Sí. Acto 2.
El punto medio es el principio del fin. No, pero eso ya lo hemos puesto. El acto 2 sería el punto medio. ¿Segura que han puesto el acto? Así. Sí, porque es el logro y el fracaso, o sea, lo que han llegado a ser sus historias y todo eso. El principio del trimestre busca. A ver, es. Ahí pondríamos, digamos, de cómo están saliendo adelante. Por ejemplo, los de clase baja, la mamá, digamos, está vendiendo barbijos o está vendiendo algo para poder afrontar eso, podría ser, digamos, algo así. Y los de la clase media se pasan clases en línea para que aseguramos su sueldo. Y las otras no. La clase alta, pues, así. Relajados. Ajá. Vamos a poner, ¿cómo empezaría? La clase de vive sin preocupaciones. Podría poner. Sin preocupaciones, ajá. ¿Cuánto será? Ya que su empleo, ya que su empleo es seguro y también tendríamos que poner, digamos, que igual pues van a sufrir porque como tienen empresa, no están trabajando, no realizan nada y no van a tener ingresos. pero eso ya sería preocupación de la empresa, no del trabajador, no del empleado como tal. No, pero ahorita la persona de clase alta tiene empresa. Sí, eso sí Como sería. el dueño no va a recibir dinero. Ya que su empleo. Vive sin preocupaciones, pero Una preocupación de que no puede, de que su empresa no esté en funcionamiento y no genere ingresos. pero más adelante vemos esto que se está de preocupación. No solo no puesto que contaba con pública por preocupación de que su empresa no genere ingresos. ¿Está bien? Sí. Por otro lado, la clase media tiene que trabajar, ya sea por... Tienen que buscar sus propios medios para trabajar.
Como clases online. Trabajo online, trabajo online. ¿Así? Medios posibles para poder optimizar sus fondos. Sí. Como trabajos en línea, Como mandar trabajo documentos. Sí. o administrar. O administrar la comunidad de su casa. Comunidad, comunidad, pienso que no. Pienso. Entonces, o administrar. Desde la comunidad de su casa. Ya es. Ya. Mientras la clase es baja, mientras Se la siente clase baja, la clase baja, mientras que la clase baja, no sé si está bien, les voy a decir, mientras que la clase baja se siente obligada a buscar ingreso económico. ingresos diarios, puede ser que venda ella verduras o que venda algo. Vendiendo, buscando ingresos diarios y poniendo en riesgo su salud, ya que su situación no le permite quedarse en casa. pero en ahí ya pondríamos, digamos, un trabajo. Busca ingresos económicos, porque aquí arriba decimos de día a día vive y no sé qué. Pero Ingresos Ingresos económicos diarios. vendiendo, digamos, algún producto o siendo ambulante. deambulando productos. ¿Puedes poner entre paréntesis situación, no? Teniendo Arriba. de salir poniendo su salud como comerciante ambulante. Sí. Ya, ¿está bien ahí, chicos? ¿Algo más? Solo eso. Ya. Ahora entraríamos a lo que es el máximo peligro. Chicas, chicos, ¿me escuchan? Ahora sí. Sí. Ahora me ha estado bien, ¿no? He visto, he escuchado, está bien. Chicas, estamos 11:15. ¿Tienen otra clase después? Sí. Ya, entonces lo dejaremos hasta aquí. Y organícense ustedes para conectarse por Meet y avanzar de esta manera. Les está funcionando muy bien a ustedes. Están trabajando en conjunto y demás, y cada uno como que aporta su idea y lo hacen como que de una manera más estructurada. Entonces, ya saben, si es que tienen alguna duda específica o si quisieran igual algún momento que me conecte para que les ayude, si es que se van a reunir en Meet, me pasan el link y yo me conecto, no hay ningún problema. En esa parte les puedo ayudar durante estos días, ¿sí? El día martes, que es nuestro examen, nos vamos a conectar 9:45 en punto por Meet para que yo les explique bien cómo es que se va a desarrollar el examen, y también voy a aperturar una entrega como de tarea, pero dentro del parcial, para que ustedes puedan subir su carpeta de producción. En esta ocasión necesito que me suban todas la carpeta de producción, no solamente una, porque voy a tener una rúbrica individual para cada una
Y el día jueves lo que van a hacer es explicarme, en caso que no nos alcance el martes, no el tiempo, si es que nos alcanza, perfecto, pero en caso que no, me van a defender su carpeta, que básicamente es explicarme ya a detalle qué es lo que han quedado, más nada, ¿sí? Entonces el martes, por favor, les pido que nos conectemos temprano para que les indique unos 15-20 minutos y de ahí yo voy a disponer el resto de la clase para que den su examen en la plataforma. ¿Sí? No sé si tienen alguna otra duda más. ¿Ya? Entonces cualquier cosa me avisan, si es que necesitan que me conecte igual, no hay ningún problema, estoy con esa predisposición para ayudarles. Y bien, chicas, me alegra que hayan avanzado de esta manera su carpeta del cortometraje, ¿ya? Si no hay más dudas, chicas, entonces nos desconectaremos para ya que ustedes entren a su próxima clase y no entren con retraso. Lo cierro nomás, ¿no, licencia? Sí, se guarda automáticamente, no hay ningún problema. ¿Ya? Entonces directamente nos vemos, bueno, nos conectamos el día martes y no se olviden. Cualquier cosa les escribo por el grupo de WhatsApp. Listo. Chao, chicas, buen fin de semana, cuídense. Hasta luego, Lice. Chao, chao. Hasta luego, Lice.